en este caso respondiéndole, es la respuesta al usuario Víctor Andrés García, diciéndole que se rechazó la tarea. Entonces, simplemente lo que tiene que hacer el usuario es tomar la tarea o leer la notificación, ¿no? Entonces, en el momento que se cierra la última tarea, el flujo de trabajo muere, ¿sí? Y todo el proceso queda como histórico, ¿sí? Entonces, desde que iniciamos la revisión, quién lo inició, cuándo y cuál fue el resultado, hasta que recibió la notificación. Entonces, eso lo habíamos visto el día de ayer. Chequeamos también el tema de los grupos. Chequeamos los diferentes flujos de trabajo. Les había comentado que en flujos de revisión y aprobación tenemos 4 niveles, ¿sí? El primero, que básicamente era una revisión agrupada, como les comentaba, les decía que es como cuando yo tengo un grupo de, digamos, 10 personas, y yo selecciono revisión agrupada, lo que se hace es dejar los documentos en la mesa para que una sola persona de las 10 tome la tarea. Entonces, cuando esa persona concluye la tarea, es como que todo el grupo haya concluido la tarea. Entonces, básicamente, se asigna un representante del grupo para que cumpla la tarea, ¿sí? La revisión en grupo, también la habíamos visto. A diferencia de la anterior, es que si yo tengo un grupo de 10 personas, entonces básicamente para revisión y aprobación se van a crear 10 tareas, ¿sí? Una por cada persona. Y se maneja un porcentaje de aprobación. Por ejemplo, si yo digo el 50% de aprobación, entonces 5 personas deberían aprobar para que mi flujo se apruebe. ¿Sí? Si yo digo el 100% de aprobación, entonces de las 10 personas tienen que aprobar 10. Si la primera, segunda persona ya me rechaza, ya el flujo se rechaza automáticamente, ¿sí? Y por último, bueno, el de un solo revisor ya lo acabamos de ver. Y por último tenemos lo que es uno o más revisores. Entonces aquí podemos seleccionar ya no grupos, sino personas, varias personas. Por ejemplo, el anterior de ley debía ser un grupo, porque persona por persona no te deja seleccionar, pero en esta de acá sí te deja seleccionar persona por persona. Por ejemplo, una persona de administración, una de contabilidad, una de recursos humanos, una de sistemas, etcétera, ¿no? Entonces, indiferentemente al grupo que pertenezcan, yo puedo seleccionarla aquí. Y se maneja el mismo porcentaje de aprobación que en la grupal. Eso en cuanto al tema de flujos. No sé si hasta ahí tenemos alguna duda, algo más que ver, como para ya iniciar con el tema restante que tenemos. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar en este caso con los temas pendientes. Que básicamente están orientados al tema de los tipos documental, ¿sí? Entonces, me voy otra vez a mi carpeta, planificación, plan de expansión, y tengo documentos por aprobar, ¿cierto? Voy a seleccionar todos los documentos y los voy a eliminar. Como para hacer algo nuevo. Ok. Entonces, voy a crear un documento desde cero, ¿ya?
Puedo crear un texto plano. Como saben, un texto plano básicamente es un archivo TXT, un JS, un CSV, etcétera, ¿no? Entonces le voy a poner capacitación fresco.txt. Y aquí puedo depositar el contenido, ¿no? Me voy a inventar algo de contenido. Algo un poco más. Aquí. Estoy poniendo plano, texto plano y una descripción. Este archivo contiene la lista de los directorios de contabilidad. Creo el documento. Entonces, ojo que ya no estoy subiendo, ¿no? Estoy creando nada más directamente desde el Alfresco. Puedo previsualizarlo como tal. ¿Sí? Tengo las mismas opciones. Se habilita una más que dice editar en Alfresco Share. Cuando yo le pongo editar en Alfresco Share, regreso a donde creé el documento, ¿no? Y le puedo poner, no sé, otras 2 líneas, lo que sea. Pues lo guardo y directamente me muestra, en este caso, los cambios. Una vez que yo tenga el documento, recuerden que les había explicado el tema de los titles. ¿Sí? Y como ejemplo habíamos tomado lo que son las actas y los contratos. ¿Sí? Entonces aquí teníamos los metadatos y aquí el tipo. Aquí los metadatos y aquí el tipo. Entonces yo voy a cambiarle el tipo. Voy a ponerle, por ejemplo, tipo acta. Aceptar. Una vez que le cambio el tipo, procedo a editar propiedades. ¿Sí? Por ejemplo, el nombre del documento le voy a poner igual lo que estaba aquí. Acta, fecha de documento. Digo que es de la fecha de hoy, el asunto, quién emite, la caja y la carpeta. Entonces guardo el documento. Aquí tengo las propiedades. Hasta aquí, perdón. Hasta Habana, Ecuador. El resto ya es los que vienen por defecto del Alfresco. Entonces, una vez que yo tenga mi tipo documental, lo que puedo hacer, bueno, voy a poner algunos otros tipos. Eso me voy a ir a la biblioteca porque ya tenía creados. A la papelera. Bueno, en este caso recuperé los documentos de la papelera, todos. Entonces tengo aquí mi archivo creado, que era el capacitacionalfresco.txt. Entonces, los otros ya los habíamos puesto como contrato, perdón. Sí, aquí está como contrato, como acta. Entonces, el siguiente tema que viene es el de la búsqueda. Por ejemplo, yo voy a copiarme el número de documento. ¿Se acuerdan que les comenté rápidamente que nosotros en la parte superior derecha tenemos un campo para poder realizar las búsquedas? Entonces, por ejemplo, mientras yo vaya escribiendo, me iba mostrando los resultados, ¿sí? Tanto en el contenido
como en el sitio de capacitación. Esa es una búsqueda predictiva. Pero si yo pongo ESPE y le doy Enter, se realiza lo que es una búsqueda rápida. Una búsqueda rápida significa que voy a buscar esa palabra en donde esté. En el contenido, en el nombre, en el título, en la descripción, en el nombre del sitio, en la carpeta, etcétera, ¿no? Bueno, la búsqueda rápida tiene la característica de no ser rápida. Sí, o sea, nosotros ponemos una palabra, pero se va a demorar más. ¿Por qué? Porque como no tenemos criterios de búsqueda, va a buscar en todo el repositorio. Entonces va a ir documento por documento, carpeta por carpeta, sitio por sitio, para poder enviarnos, en este caso, un resultado. Entonces es rápida como para nosotros teclear, ¿sí? Una palabra, pero para el sistema es un poco lento, ¿sí? Porque nos está buscando en todo el repositorio. Entonces, en el tema de los resultados, tenemos la parte de filtros. Sí, aquí me dice que tengo 35 resultados encontrados con la palabra ESPE. Entonces, aquí está ESPE Innovativa, ESPE Universidad. Este, por ejemplo, si nos damos cuenta, creo que es la wiki que creamos, ¿sí? Aquí dice oficio, ESPE Plantas, ESPE Innovativa, EP, ESPE Innovativa EP, y se repite para acá abajo. Entonces, mientras vaya bajando, se van desplegando más los resultados. En la parte izquierda yo puedo, en este caso, filtrar, ¿sí? Por ejemplo, quiero solo los que subió Jessica. Pues Jessica subió 19 documentos. Entonces aquí están los documentos de Jessica. Ah, pero quiero solo los que sean PDF. Entonces voy agregando filtros y la búsqueda se va achicando. Es decir, nos va a mostrar un resultado mucho más exacto, ¿sí? Entonces aquí ya tengo 3. Y por ejemplo, quiero solo los de esta semana, solo los que pesan de 100 a 1 KB, a 1 megabyte, perdón, etcétera, ¿no? Y así vamos a poder seguir filtrando. O si no, le digo que no busque solo en el sitio, sino en todos los sitios. Si es que yo soy miembro de varios sitios, entonces, de acuerdo al criterio de las búsquedas, tengo 4 coincidencias. Entonces, si quito los filtros, ya no tengo 35, sino ya tengo 105 resultados, ¿sí? Por eso es importante el tema de los sitios, porque más que todo es para poder obtener la documentación que se requiera de manera inmediata, ¿sí? Entonces aquí me muestran, vean, documentos, carpetas, ¿sí? Wikis, o sea, de todo. Aquí hay de todo. Me gustaría ver algo que esté por contenido. Quizá le voy a poner la palabra al fresco. Entonces este dice flujos de trabajo. No dice por ningún lado al fresco. Entonces, pero cuando previsualizo, en este caso es el blog que había creado, ¿sí? Pero cuando previsualizo, aquí tengo como etiqueta al fresco, el sitio de capacitación al fresco. Sí, entonces ya se crea la etiqueta del fresco y ya le hace vínculo, en este caso, a la búsqueda. Entonces, eso en cuanto a la búsqueda rápida, ¿no? Entonces, igual podemos tomar cualquier tipo de acción con el resultado de la búsqueda, descargar, ver el navegador, copiar, mover, eliminar, iniciar flujos, etcétera, ¿no? Entonces, antes de escribir, nosotros tenemos aquí una lupa, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? Ahorita está marcada la lupa
Cuando nosotros le damos clic en la lupa, nos visualiza un botón que dice búsqueda avanzada. Entonces, dentro de este formulario de búsqueda avanzada, nosotros ya vamos a poder decirle al sistema que queremos algo específico. No solo una palabra en todo el repositorio como antes, sino le vamos a decir que queremos algo específico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tipo contenido, ya les había comentado que todo lo que es tipo contenido, básicamente son documentos, ¿sí? Y todo lo que es tipo folder son carpetas. Entonces, por ejemplo, aquí yo le voy a decir que algo de tipo contenido, ¿no? Entonces, en este caso, todos los documentos que se hayan subido entre, perdón, abril, entre el 30 y 30 le voy a poner, ¿no? Son los que se hayan subido hoy. Entonces me salen 5 resultados, ¿sí? Se ha subido al sitio capacitación, 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 que básicamente son los que, este por ejemplo, lo subió Andrés Guanotoa, este lo subió Jessica Arequipa, este también lo subió Andrés Guanotoa, este lo subí yo, o lo creé, ¿no? Capacitación al fresco TXT hace un momentito, ¿sí? Y básicamente este que es el del sitio capacitación, que está codificado. Entonces, con eso yo puedo ponerle una condición a la búsqueda. Sí, en este caso lo que estoy haciendo es para todos los documentos. Pero si es que yo ya manejando mi gestor documental digo, ah, ya, pero ¿sabes qué? Solo quiero buscar contratos o solo quiero buscar actas. Entonces aquí donde dice buscar, podemos obtener contenido, carpetas, documento general, acción de personal, acta, etcétera, ¿no? Todos los tipos documentales, básicamente, que tenemos acá. Perdón, se me congeló la pantalla. Sí, entonces, en el caso, recuerdo que la había puesto como acta. Entonces, aquí se nos va a listar todos los tipos documentales que tengamos en nuestro sistema. Nosotros estamos haciendo ejemplo con el tema de las actas y los contratos. Por ejemplo, voy a decir que el acta número, perdón, no era número. ¿Sí? Entonces, muéstrame todas las actas que tengan el nombre o el número de documento o el nombre del documento o la fecha desde hasta, el asunto, quién emite, quién recibe, ¿no? Entonces le digo que el número de documento sea igual a este. 2032001. Y le doy clic en buscar. Pues aquí ya me arroja 3 resultados. Entonces voy a comparar los resultados. 1, 2 y 3. Les voy a abrir acá. Por ejemplo, el 1. Si le doy a editar propiedades. Entonces aquí está 2020-0232-001. Entonces, ok. Este es uno. El otro. 2020-02-32-001. Ok. Y el último, que es el que apenas creé. 2020-0232-001. Entonces, mediante estas búsquedas avanzadas, como ven, ya no tengo que estar adivinando los filtros, ¿no? Solo, por ejemplo, aquí que solo los que subió esta fecha, esta fecha, esta fecha, ¿sí? Pero adicional a eso, yo puedo poner más filtros. Ahorita le hice solo con un filtro, por eso les pedía que suban los documentos para hacer este ejercicio después del break y que cada uno verifique todo lo que son los resultados de búsqueda. Imagínense si estamos 21 personas. Por 3 estamos con 63 documentos. Entonces, en 63 documentos ya vamos a poder realizar
filtros mucho más avanzados, ¿sí? Entonces, eso en cuanto al tema de las búsquedas. Me voy a regresar a mi carpetita. La manera más fácil de regresar a mi carpeta, como yo lo hago, siempre me voy a mi panel de inicio y aquí me sale todo lo que he hecho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice que he modificado capacitación al fresco. Entonces me voy a capacitación al fresco para no estarme yendo de carpeta en carpeta, buscando el sitio o algo así. Entonces ya me muestra el documento y del documento regreso, en este caso, a la carpeta anterior. En este caso, como digo, ¿no? Porque quizá manejemos varias carpetas, varios documentos y entonces ahí no nos fuera de utilidad. Ok, entonces, por ejemplo, yo había puesto documentos por aprobar y documentos aprobados, ¿sí? Entonces, digamos, voy a visualizar las propiedades de un documento. Por ejemplo, la caja, ¿ya? Entonces, la caja dice CJ-20. Entonces, voy a ponerle de ejemplo a esta caja. Entonces, digo que los documentos aprobados van a tener diferentes cajas. CJ-20 era, ¿no? CJ. CJ-20, sí. Capacitación al fresco. CJ-20, ¿ya? Entonces, por ejemplo, como para tener algo más aquí, le voy a poner CJ-19 y CJ-18. Entonces tengo CJ-18 y 19-20. Uno está vacío, el 20 está vacío y el 18 también está vacío. Entonces, por ejemplo, aquí mismo en documentos aprobados, tengo por aprobar, tengo una carpeta que se llama folder. Le voy a poner que se llama carga de documentos. Le voy a cambiar el nombre. Puedo crear una nueva, como usted. Entonces, dentro de la carpeta carga de documentos, sí, el botón donde dice, tengo una opción que no la habíamos visto, unas reglas. Ojo, esta opción solo es para carpetas, no para documentos, solo para carpetas, ¿sí? Entonces, dentro de las reglas, yo voy a poner crear regla. Entonces, me voy a regresar a mi... ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Antes de crear, voy a crear una estructura documental básica como para que puedan visualizarlo un poco mejor. Entonces aquí, por ejemplo, voy a crear mi carpeta que diga ESPE, un ejemplo rapidito.
Dentro de este voy a crear administración. Administración. Así que nos escribió. Contabilidad. Y no sé, ventas. Más 3 carpetas. Dentro de contabilidad. Voy a crear lo que son facturas. Retenciones. Y lo que son declaraciones, ya. Entonces, haciendo el ejemplo con el tema de contabilidad, ¿sí? Me regreso a mi carpeta que se llama carga de documentos, ¿sí? Y yo le creo una regla. O sea, le voy a dar un nombre a la regla. Entonces, básicamente, ¿qué es una regla? Primero les voy a definir qué es una regla. Una regla básicamente es una condición que posteriormente ejecuta una acción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir aquí que me clasifique facturas. Entonces, esta regla se llama clasificar facturas, ¿sí? Entonces aquí me pregunta ¿cuándo? Entonces yo le voy a decir cuándo. Cuando se crean o entran elementos, esto quiere decir que cuando subamos los elementos, subamos las facturas, ¿sí? Puedo tener otra opción, que es cuando se actualizan los elementos, que básicamente es cuando yo le cambio de versión, le actualizo un documento. Cuando yo le cambio las propiedades, actualizo un documento. Entonces, el cuándo viene a ser el disparador, ¿sí? O también cuando se eliminan o salen los documentos. Por ejemplo, si yo le pongo una regla que cuando se eliminen los documentos, no se vaya a papelera, sino a otro lado, entonces yo ya puedo evitar el tema de pérdida de información o eliminación de documentos por error, ¿sí? Entonces le voy a decir que cuando se crean y cuando se actualizan, ¿no? Le puedo poner también varias condiciones. Por ejemplo, aquí yo le puse cuando se crea, puedo ponerle y cuando se actualizan y cuando se eliminan. ¿Sí? En este caso le voy a dejar cuando se actualizan y cuando se crean. Dice si cumple todos los criterios. Entonces, básicamente esto quiere decir que cuando, puedo poner que cuando el tamaño sea mayor que 1 mega, ¿sí? Y cuando la fecha de creación sea 2020, etcétera, ¿no? Creador, modificador, autor, tipo MIME, por ejemplo, cuando sea tipo Word, transfórmeme a PDF, ¿sí? Codificación, descripción, nombre, título, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, le voy a poner nombre. Le digo que cuando el nombre comienza, contiene, es igual a o termina con. En el ejemplo le voy a poner que comienza por fact. ¿Sí? Fact, de factura. Pues, por ejemplo, factura 001, 002, etcétera, ¿no? Puedo poner otra condición, ¿no? Y sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que sea de tipo factura, ¿sí? O si no, que sea de tipo PDF, ¿sí? O sea, de tipo PDF. Entonces así puedo irle poniendo cualquier cantidad de condiciones para que posteriormente ejecute o realice lo que es una acción. Entonces, dentro de las acciones tenemos la primera opción que es ejecutar un script. Entonces, un script básicamente es a nivel de programación, se puede decir que es un programa pequeñito, ¿ya? Entonces, mediante un script nosotros podemos realizar varias operaciones. O si no, simplemente podemos copiar, mover, que son acciones ya definidas.
bloquear, desbloquear, enlazar a una categoría, añadir aspecto, quitar aspecto, añadir el flujo de trabajo, enviar un correo electrónico, ¿no? Por ejemplo, yo como jefe de contabilidad digo, cada que entre una factura, notifíqueme por correo electrónico. Entonces aquí puedo configurar esa condición, ¿sí? Transformar y copiar contenidos, transformar y copiar imagen, extraer campos de metadatos comunes, importar, especializar tipo, incrementar contador o establecer un valor de una propiedad. Por ejemplo, le digo que cuando entra la propiedad esperemos un ratito que se cargue ya. La propiedad receptor sea igual a Andrés García. ¿Sí? Entonces, para que estas condiciones o estas propiedades, ¿se acuerdan que nosotros las pusimos a mano? Se vayan llenando automáticamente. ¿Sí? Entonces, lo que yo le voy a decir en verdad aquí, para hacer el ejemplo, es mover. Simplemente mueva los documentos hacia aquí teníamos ESPE, contabilidad y facturas, ¿cierto? Entonces, lo que hace, como dice la regla, clasifica las facturas. Entonces, le doy clic en aceptar. Tengo que habilitar la regla cuando ya no quiero que la regla esté funcionando, ¿sí? Entonces, para no eliminarla, simplemente la deshabilito, ¿sí? Tengo la otra opción que dice regla se aplica a las subcarpetas. Entonces, si dentro de esta carpeta tenemos otra subcarpeta y así sucesivamente hasta el último, entonces esta regla corre para todas las subcarpetas, para todo lo que está dentro de la carpeta, ¿sí? Y después dice ejecutar regla en segundo plano. Básicamente, esta regla en segundo plano significa que cuando hay errores, no se muestra o no se detenga como tal, ¿sí? Entonces, simplemente le voy a dejar así tal como está. Quizá le pongo que se ejecute las subcarpetas para que lo haga de manera recursiva. Y le doy clic en crear reglas. Entonces, una vez que creo la regla, me regreso a mi carga de documentos. Entonces, la carga de documentos tengo acá. Si me voy a ESPE, contabilidad, facturas, como pueden ver, está vacía. Y aquí estoy en carga de documentos. Entonces, hay un icono que destaca, en este caso, o que más que todo que destaca, identifica, ¿sí? Así como cuando estaban en el correo electrónico, perdón, no, en el flujo de trabajo, aquí nos identifica que dice que la carpeta tiene reglas aplicadas. Inge Entonces, con Andrés, esto nos damos cuenta de que la carpeta tiene reglas, ¿sí? disculpe que le moleste. Tal vez nos puede explicar otra vez, pero un poco más despacio, porque nosotros, bueno, yo o sea, le voy a hablar. En mi caso, yo igual estoy tratando de ir con usted al tiempo viendo en mi usuario, pero hay momentos que me pierdo y no sé por dónde se fue. No hay problema, como les digo, la otra parte de la capacitación, es decir, después del break, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, esto es como que pongan, no para que lo hagan igual que yo, sino para que le presten un poquito más de atención y posteriormente ya lo van a hacer ustedes. No se preocupen. Bueno, entonces, una vez que yo creo la regla, la creé en la carga de documentos, ¿cierto? Entonces, abro mi carpeta y digo, aquí voy a cargar los documentos, por eso les había puesto este nombre. Y, por ejemplo, aquí voy a cargar contratos, facturas, memos, actas, todo lo que sea, ¿no? Entonces,
Voy a poner algunos documentos, por ejemplo, estas facturas. Voy a poner cualquiera de estos documentos. ¿Sí? Entonces voy a cargar algunos documentos. Simplemente los arrastro. En este caso son 14 documentos. Los suelto y empieza la carga. Creo que le subí unos documentos muy pesados. Mejor lo voy a cancelar. Este manual no. Y este tampoco. Ya. Entonces ahorita son 12 documentos los que voy a subir a mi carga de documentos. Por ejemplo, esto es para automatizar el tema de la clasificación de documentos. O sea, no estar abriendo carpeta por carpeta, subiendo un día las facturas, o por ejemplo, si un día me dan 10 facturas, 10 memos, 10 actas y así sucesivamente, entonces tengo que abrir los certificados, estar viendo de uno en uno y subir carpeta por carpeta. Ese no es el objetivo. El objetivo es programarnos una regla. Como pueden ver, es totalmente manual, ¿no? No es que necesitamos ser ingenieros en sistemas o algo así. Entenderlo un poquito, como les comento, ya van a realizar el ejercicio después del break. Sobre todo de las cosas más importantes y relevantes que ustedes vean en el sistema. Las que puedo decir que ocupan en el día a día. Entonces, mediante esto, nosotros ya subimos, no sé, 1000 documentos al día. Y de los 1000 documentos, 100 son de estos, 100 son de este otro, 10 son de este otro, 10 son memos, 10 son facturas. Y ya el sistema empieza a clasificar solito. Entonces, ya nosotros, no sé, digamos que nos demoramos un día probando, programando todo, pero ya nos ahorramos bastante tiempo posteriormente para el tema de cargas o clasificaciones. Ahorita le veo que está un poquito lento el sistema, tengamos un poquito de